Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato. Alberto, si quieres dar algunas palabras. Gracias, muy amable, Mónica. Sí, bueno, en este día que se da esta oportunidad, pues primero agradecer a Alquimia, organizadores del evento, por pues, distinguirme junto con el doctor Alejandro Guzmán en la presentación de este libro, lo cual se me hace muy importante. Y bueno, no sé, Mónica, si la posibilidad de hablar un poquito más, unos minutos, o lo hacemos un poquito más adelante, para poder hablar del libro mismo. Ok. Yo creo que podemos pues presentarlo ahorita, si quieres hablar un poquito más y más bien después de que hable el arquitecto Alejandro, abrimos el espacio también si hay preguntas del público. Perfecto, muy bien. ¿No? Bueno, entonces sencillamente agradecer a ustedes como organizadores y en un momentito pues poder platicar un poquito más sobre esta obra con Alejandro y ustedes. Gracias y bienvenidos a todos. Ya. Ya, como que una fallita técnica. Sí. Sí, si quieres yo empiezo a comentar algo del libro, Mónica, y si quieres presentarme nada más. Ok, sí, claro. Bueno, Alejandro Guzmán Ramírez es el autor del libro, es académico investigador del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1, tiene el reconocimiento de perfil deseable también del PRODEP y actualmente se desempeña como coordinador del área de proyectos de la licenciatura en arquitectura en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Alejandro, pues cuéntanos sobre el libro. Ok, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer a Abraham por la confianza para la edición de este libro. Agradecerte a ti, Mónica, por todo el apoyo que has dado a lo largo de la coordinadora editorial de la revista Arquitectura, que tuve el placer de colaborar. Y agradezco aquí a mi amigo también, Alberto Ochoa, doctor, por acompañarme en esta aventura y muchas otras que hemos podido realizar juntos. Y pues obviamente a los estudiantes que están aquí por gusto, supongo, y a los invitados también, muchas gracias por estar aquí. Básicamente el libro es resultado de una serie de investigaciones en el área de diseño que se emprendieron ya hace tiempo, inclusive con la colaboración de académicos, no solo de Guanajuato, sino también de la Universidad de La Salle Bajío, principalmente, con los que tuve oportunidad de compartir diferentes esquemas y procesos de diseño. Este libro nace por necesidad, sobre todo de un enfoque didáctico, de que normalmente cuando hablamos de diseño, sobre todo todo lo que hemos estudiado, muchas de las metodologías que vemos son metodologías hasta cierto punto tradicionales, como Geoffrey Ruddin, como Christopher Jones, y todavía seguimos enseñando de esa manera. Yo considero que es importante esos métodos de diseño tradicionales en la medida que aprendamos a saber cómo utilizarlos, aplicarlos. El texto se llama Estrategias de Diseño porque básicamente la manera en que se aborda es distinto. Cuando hablas tú de una metodología, normalmente te va diciendo paso por paso qué hacer y ya tienes tú pensado un producto determinado, ¿sí? En este sentido, estamos hablando de métodos, como ustedes saben, hay dos tipos de métodos del diseño. Unos son métodos heurísticos y otros son métodos algorítmicos. Los algorítmicos son donde tú vas describiendo paso por paso qué tiene que ir haciendo el estudiante
y no moverse de esa línea. Es un proceso lineal en el que tú le dices precisamente que tiene qué producto esperas y ese producto que tú vas a encontrar. Mientras que los métodos heurísticos permiten cierta flexibilidad, ¿sí? E inclusive son procesos de experimentación constante como tal. Entonces, al final de este libro está dividido en dos partes. En la primera de ellas se habla sobre la importancia de la creatividad en el diseño, ¿sí? Y se abordan diferentes posturas, como aquellos que dicen que la parte de la creatividad es parte del talento, es algo innato, natural, pero también se aborda el otro enfoque donde se habla de la creatividad como algo que se puede enseñar, se puede trabajar y se puede desarrollar. Entonces, la primera parte del libro, que habla sobre la creatividad y los métodos tradicionales de diseño, se analizan diferentes posturas de autores. Entonces, en esta parte del libro se pretende ser un referente de diferentes posturas sobre cómo se ve el diseño en general. Y la segunda parte del libro, ya propiamente, se enfoca a estrategias que se han desarrollado en los últimos años y que han evolucionado constantemente, ¿sí? Entonces, en la segunda parte hablamos, por ejemplo, de temas como la conceptualización en el diseño, la evolución del pensamiento gráfico tradicional al pensamiento digital, por ejemplo, que es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces nos topamos con esta problemática del estudiante, cómo debe de diseñar y cómo debe desarrollar el pensamiento. Entonces, está la postura de aquellos que hablan que la herramienta manual del ojo, el cerebro y la mano nos lleva a una condición mucho más precisa de cómo empezar a conceptualizar y cómo desarrollar ese pensamiento gráfico espacial en el estudiante. Pero también está la postura del pensamiento digital. Al final de cuentas, la cuestión digital debe ir más allá de la simple representación. Al final de cuentas es una herramienta también para pensar y se puede diseñar, al final de cuentas. Este mismo proceso de ojo, cerebro, mano puede ser máquina, cerebro, computadora otra vez. Al final de cuentas es enseñar a pensar a los muchachos. Entonces este libro lo que expone en esta parte de la conceptualización se refiere al desarrollo del pensamiento gráfico desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista digital. Entonces ahí, para esta parte colaboré con el arquitecto Aarón Ramírez Lozano, que él daba clase en la Salle Bajío en el área de representación arquitectónica, y entonces fue muy útil toda su experiencia didáctica de ejercicios innovadores para entenderlo no solamente como una técnica de representación, como una técnica de conceptualización, manera de pensar y llevar el diseño a una condición distinta de que el concepto, más bien entender que el diseño comienza a través de diferentes ideas generadoras o generatrices. Entonces la conceptualización es un proceso, no es tanto desarrollar el concepto, sino establecer diferentes mecanismos de cómo pensar para atender una problemática, interpretarla y poder resolverla, ¿sí? El segundo apartado dentro de las estrategias tiene que ver con la sistematización, ¿sí? Entonces, esta sistematización tiene que ver en cómo organizarnos mentalmente y poder desengranar toda una problemática, ver todos los factores que intervienen y poder desarrollar de manera ordenada, sistematizada, ¿sí? Una propuesta de diseño. Entonces, son estrategias distintas, no quiere decir que una siga a la otra, sencillamente son diferentes maneras de interpretar una problemática y llegar a una propuesta de solución. Entonces, la sistematización tiene que ver mucho, no partiendo, a diferencia del concepto que parte de la esencia y del origen del proyecto como tal, la sistematización tiene que ver con la correlación de todos los variables que implican la problemática, que tienen que ver con el análisis del sitio, las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones ideológicas y cómo éstas afectan directamente la génesis del proyecto. Entonces, cada estrategia toca un aspecto distinto. No quiere decir que vaya una atrás de otra, simple sencillamente se le llama estrategia porque tú debes primeramente identificar la problemática y determinar cuál estrategia te conviene para abordar el problema de diseño. Muy diferente a una metodología tradicional que te da paso por paso qué hacer y se asume que todo proyecto se debe resolver de la misma manera, cuando no es así, ¿sí?
De la problemática debe de nacer el cómo abordar el proyecto y qué estrategia seguir como tal, ¿sí? Para la parte de la sistematización, pues tuve el apoyo del maestro Adrián Ferretti, Mariano Adrián Ferretti Ramos. Tiene mucha experiencia en el área de diseño, estuvo colaborando con nosotros en La Salle, hizo su doctorado en la ciudad de Guanajuato, ha dado clases en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Monterrey. Entonces, cuando tuve mucha oportunidad de trabajar en la parte de, inclusive en el posgrado, ¿no? de diseño. El siguiente capítulo habla sobre la cuestión de la diagramatización. La diagramatización es básicamente, aunque es una estrategia muy anterior, en los años 70, básicamente sigue siendo válida porque es partir de una serie de diagramas o de mapeos de información y cómo traducirlos en esquemas representativos para llegar a una propuesta, ¿sí? Entonces, ahí más que describir una circunstancia, es descubrir la esencia del problema, poder llevarlo a un diagrama gráfico, entendible, manipulable, ¿sí? Que nos pueda llevar a diferentes opciones de diseño. Se puede decir que es uno de los más flexibles como tal, ¿sí? Y para el desarrollo de este capítulo, pues tuve la colaboración del maestro Rodolfo Guzmán Mojica, experto en esta área y que ha dado clase de posgrados también en la Salle Bajío. Entonces, este es un trabajo colaborativo de años y sobre todo muy importante, de experimentación en el aula con estudiantes de licenciatura y de posgrado. Entonces, lo que hace valioso este libro, básicamente es la serie de experiencias que se explican ahí, porque al final de cuentas viene acompañada la parte teórica de experiencias prácticas. Entonces, en ese sentido puede ser útil de manera didáctica para los muchachos, ¿sí? Y finalmente el último apartado es el de morfogénesis. Morfogénesis tiene que ver con diferentes estrategias que tienen que ver con la generación de la forma, ¿sí? Así como la conceptualización ataca la esencia del proyecto, la sistematización analiza toda la parte del contexto y la diagramatización es para generar una serie de ramificaciones o propuestas que abarcan tanto aspectos formales, constructivos, funcionales, estéticos, ¿sí? Al final se manejan como layers de información en la diagramatización que tú puedes combinar uno con otro, ¿sí? Y en la parte de morfogénesis son experiencias enfocadas únicamente a la generación de la forma. Y aquí en especial trabajamos la parte de que se conoce como la biotipología o el biodiseño. Entonces vienen experiencias donde se parte del análisis de sistemas naturales, se proponen una serie de procesos de cómo interpretarlos, describirlos, analizarlos, diseccionarlos como tal, ¿sí? Y a partir de ahí generar lo que se le llama el principio activo, que viene siendo como esa geomatización básica que nos permite desarrollar una propuesta formal, y a la vez que se resuelve la forma, se resuelve básicamente la geometría, el aspecto constructivo, ¿sí? Cómo la generación de la forma se da, la generación de la forma genera espacio y a la vez genera la solución constructiva a través de geometrías fractales y geometrías no lineales como tal. Entonces, se trata de explorar básicamente como las últimas tendencias de arquitectos, cómo abordan la problemática del diseño, y se hacen pequeños ejercicios de interpretación como experiencias académicas. Entonces, el libro en ese sentido pretende enfocarse a estas 4 estrategias. Hay mucho más estrategias. En este libro, por ejemplo, no tocamos nada de diseño paramétrico y demás, porque al final de cuentas, aunque es lo más nuevo, pues tiene más complejidad y tendrá que ser un libro independiente prácticamente para poder abordar esas tendencias, aunque hay elementos base como la biotipología que podrían servir posteriormente para incorporarse en esos sistemas como tal. Entonces, el libro básicamente pretende ser a manera muy sintética como describir los métodos tradicionales de diseño y las estrategias contemporáneas, ¿sí? Y aquí lo importante es que se trabajó de manera colaborativa, hay experiencias didácticas y principalmente el libro está diseñado para ofrecer diferentes autores, básicamente es como una guía.
a final de cuentas, si hay un tema de interés para el estudiante, que aquí está tratado de manera muy simple, porque a final de cuentas tiene fines básicos de enseñanza, él puede recurrir a la fuente original y poder ampliar su conocimiento, ¿sí? Y al final de cuentas, algo muy claro, como cualquier libro, esta es una interpretación personal de los temas, es una experiencia didáctica propia como tal, que puede ser expuesta a diferencias y puede ser debatida, inclusive discutida por pares académicos que pudieran no estar de acuerdo con esto, pero al final de cuentas es un intento por tratar de explicar cada una de las estrategias contemporáneas adaptadas a las circunstancias del diseño de nosotros. ¿Ok? Esa es un poco la idea general del texto y cómo está trabajado principalmente. Muchas gracias, Alejandro. Perfecta la explicación. Fíjate que con esto me surge una pregunta. De hecho, quisiera pasársela al doctor José Alberto, porque pues obviamente tuve el placer de leer el libro y lo vi como muy enfocado a los estudiantes, ¿no? Entonces me pregunto si, por ejemplo, los arquitectos que ya ejercen, que están acostumbrados de pronto a alguna forma de crear, pueden hacer uso a estas nuevas metodologías y variar, digamos, también su forma de crear. Sí, Mónica, gracias. La pregunta es interesante, incluso yo la contemplé al también haber leído el libro y seducido por las nuevas circunstancias, ¿no? Entre ellas una que platica Alejandro, la biomimesis que nos la trae en la morfogénesis, habla de esto, ¿no? Esta idea de que muchas veces nosotros nos quedamos con una idea de diseñar pues muy tradicionalista, muy lineal, y estas partes donde la arquitectura se vuelve más orgánica y el mismo búsqueda de diseño buscas en otros elementos, en otras disciplinas, pues es importante para nosotros, ¿no? Al hablar de nuevas formas de atacar este mismo problema para diseñar. Entonces, sí, es importante, el libro trae esto y es una llamada a la conciencia, ¿no? Para los que ya estamos ejerciendo. Pero incluso para nosotros los profesores de diseño, esta temática que felicito yo a Alejandro por ponerla otra vez al frente, porque pareciera como que se ha ido perdiendo la cuestión de la teoría y que el tomar la teoría ya no es importante, es actuar y vámonos, ¿no? Lo demás no importa. Entonces, esta idea que siempre se regresa a ver en los escritos de Alejandro, ¿no? Tomar la teoría, retomarla, simplificarla para los lectores más nobles, para los estudiantes de arquitectura en este caso, y hablar de ello, ponerlo en el centro, pero también, como él decía, de este libro y de casi todos sus libros están en esta idea, ¿no? Esta idea de hacerlo pedagógico, de tener didácticas, de tener métodos para aplicar según convenga el caso y tener una amplia variedad, una amplia baraja o espectro de posibilidades de poder tener instrumental para poder atacar el problema de arquitectura desde muchas visiones, ¿no? Desde muchas metodologías, que no hay una única, Alejandro lo señalaba así, y entonces esa es la parte preponderante de este libro que no debemos de dejar de lado los profesores al retomarlo para esta idea de volvernos facilitadores de estos temas al estudiante y con ello los mismos estudiantes cada vez tengan más herramientas para este diseño, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y creo que es importante pues destacar que el libro nos va a dar para todos, estudiantes, los que practicamos profesionalmente y los profesores de diseño. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, también te quisiera preguntar, Alejandro, si, por ejemplo, estas metodologías presentadas en el libro se aplican de acuerdo al proyecto o de acuerdo al arquitecto. Sí, mira, obviamente el diseño, como lo hemos visto con diferentes autores y enfoques, a final de cuentas, siempre se va a defender la cuestión de la personalidad del arquitecto.
es algo que debe de estar implícito en cualquier proyecto. Tu estilo, tu manera de ser, tu manera de pensar, el cómo abordas un problema y cómo lo interpretas. Entonces, estas metodologías que más bien son estrategias como tal, por eso son estrategias, son herramientas que te pueden ayudar a reforzar y encaminar esta cuestión del proyecto. Yo siempre he dicho que más que pensar en tener una obra con un estilo propio, debes de pensar en la problemática. Y lo que te va a determinar qué estrategia es la más adecuada, pues va a ser en función del cliente o usuario que va destinado al proyecto y la problemática a la que te enfrentas. ¿Sí? Si en ese andar y recorrer el proceso tú puedes incorporar tu postura particular, ideológica, estética, cultural, o intenciones inclusive políticas y sociales, inclusive de marketing, al final de cuentas, no hay que olvidar que la arquitectura es un producto habitable, pero también es un producto de marketing, dependiendo de la problemática y el enfoque que le quieras dar. Entonces, al final de cuentas, este libro proporciona estrategias que te van a ayudar a reforzar tu propio proceso de diseño que tú ya tienes. Es como con los estudiantes, cuando ya pasaron por ciertos semestres, hay un momento en que ellos adaptan una manera de trabajar, pero es una manera de trabajar, no es una metodología de diseño. Entonces, es muy importante darles las herramientas que refuercen con conocimiento de otras personas que ya han investigado, que han trabajado, y no solamente con arquitectos. Muchas de las propuestas de diseño o manera de trabajar se apoyan en otras disciplinas, ¿sí? Desde la psicología, la antropología, ¿sí? Por decir alguno, ¿no? De la ingeniería, obviamente. Entonces, al final de cuentas, esas posturas que se presentan aquí es el trabajo multidisciplinario de muchas personas que te van a ayudar a reforzar un proceso de diseño. Porque yo siempre he dicho, tienes una manera de diseñar, pero no quiere decir que sea una metodología. Hay que separar eso. ¿Ok? Gracias. Excelente, excelente. Y a mí, digamos, a título personal, me llamó mucho la atención y me gustó mucho como el énfasis o aquella como discusión que hay entre el uso de la tecnología y el continuar con pues con el trabajo a mano, ¿no? Me gustó mucho la parte que habla sobre cómo se conecta, cómo es muy importante desarrollar esa conexión entre el cerebro y la mano, porque es como la que te va dando el margen de la creación. Entonces, me gustaría sí que hablaras un poquito sobre este tema de la tecnología en el diseño, en la elaboración, digamos, de diseños y de la importancia de manejar ambos elementos siempre. Alejandro. Sí, mira, es lo que mencionaba ahorita, que básicamente en unos apartados hacemos ese análisis de qué es más importante, cómo se puede desarrollar de manera mejor el pensamiento gráfico en el estudiante, el pensamiento espacial. El pensamiento gráfico es básicamente cómo captar la realidad, interpretarla, cómo pensar, conceptualizar y desarrollar ese pensamiento gráfico, ¿sí? Y para eso requieres una habilidad, ¿sí? Especial, no un talento. Se puede desarrollar la habilidad del pensamiento gráfico, cómo desarrollarlo. En ese sentido, el debate es que todavía muchos arquitectos pensamos que es vital dentro del desarrollo del estudiante empezar con las herramientas manuales, porque al final de cuentas es hasta más fácil desarrollar una idea, poderla plasmar, volver a bocetear, darle vuelta. Entonces, esta construcción que tú haces en el cerebro es más fácil de traducir de manera física porque está dentro de ti, o sea, es una extensión de tu propio pensamiento, la habilidad motriz, por así decirlo, de pensamiento. Pero, precisamente, todavía estamos trabajando mucho eso, o sea, al final de cuentas, en las universidades, he tenido la oportunidad de dar clase en diferentes universidades y existe todavía ese debate. En qué parte del desarrollo del estudiante empezar a meter las herramientas digitales, porque tenemos la idea de que esas coartan esa parte del proceso creativo manual. Pero realmente estamos en una sociedad que tenemos que evolucionar. Los chavos de ahora ya son distintos, los estudiantes estamos inmersos en un mundo distinto, ya desde bebés, ahorita les dan el teléfono, dan una herramienta digital, por lo que sé, y empiezan luego a manipular la tecnología. Entonces, sí es un debate todavía actual,
en cómo dar ese paso a las herramientas. Lo importante es ver la herramienta digital no como una herramienta únicamente de representación. Se puede pensar y desarrollar la propuesta a través de la vía digital, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Pues es todavía el trabajo que se tiene que hacer, porque todavía cuando tú manejas la parte digital, luego te vas, vamos a emplear tal software, tal programa, y no es así, pero tienes que pensar cómo hacer de la herramienta digital una extensión de tu pensamiento como tal, ¿sí? Y no sé, aquí sí me gustaría que también hablara el maestro Ochoa, que tiene mucha experiencia en esta cuestión del diseño y de la enseñanza, y que también nos pudiera ampliar un poquito esto. Pero todavía estamos atorados en ese debate. O sea, es increíble que todavía a inicios del siglo XXI sigamos peleándonos en las aulas por ver qué es mejor, cuando al final de cuentas, pues muchos pensamos que es un proceso escalonado, otros dicen que no, que al final de cuentas es pensar y representar, cuando no es así, tendrá que ser pensar y pensar, ¿no? No sé, el maestro doctor Ochoa, ¿qué opinión pudiera compartirnos? Gracias, Alejandro. Sí, el debate sigue, ¿eh? El debate sigue para las universidades entre una y otra cosa, pero creo que tiene que ver pues con que siempre estamos bombardeados por la cuestión de ver cómo lo hacen en otras universidades, sobre todo de primer mundo, y que tienen la tecnología, ¿no? Las tabletas digitales, por ejemplo. Eso ayuda un montón y que pues yo creo que no sé, el 1% de nosotros tenemos tabletas digitales que permiten hacer este paso de la idea de forma manual y hacerla muy rápida sin pensar, como dice Alejandro, en ese software que nos ayude, ¿no? Antes de meternos en todos esos líos. Entonces, todavía está pues limitado. Y ahora creo que pues con la pandemia se dio, como que se dio esta emergencia y nos dimos cuenta pues, de lo muy atrasados que estamos muchos en esta inclusión de la tecnología, ¿no? Entonces, pues hay que no sufrir, ¿no? No sufrir por esta idea y empezar con lo que tenemos, comúnmente la parte manual, el uso del lápiz, y eso nos da una gran ventaja, ¿no? Decía Le Corbusier que él hizo el proyecto de la Petit Cavagnón en una servilleta en un restaurante con una pluma. Entonces, obviamente decía él que lo hizo en X minutos, creo que algo dice una hora o media hora, haciendo bocetos. Obviamente, pues ya después se trasladó esto a que lo dibujaran. Pues nosotros lo mismo, ¿no? O sea, tener esa posibilidad, transmitir las ideas y después ya le metemos toda la tecnología posible y que en esto, la verdad es que nuestros alumnos cada vez van más adelantados, pero nos quedamos en la parte inicial, la parte de cómo hacemos, transmitimos nuestras ideas antes de que nos coma la tecnología, ¿no? De hacer este diseño y con toda esta capacidad que tenemos, ya sea manual o digitalmente. E insisto, nosotros en Latinoamérica todavía estamos avanzando en esta parte digital. Yo creo que ahora con todo esto que se han entregado tabletas a los estudiantes desde la prepa, pues cada vez va, como dice Alejandro, va a ir siendo más fácil, incluso para nosotros de la vieja cuña, de que siempre nos tocó con lápiz, pues bueno, todos nos estamos integrando y llegará un momento en que a lo mejor ya el lápiz sea un recuerdo, pero sí podamos usar esta tecnología para plasmar nuestras ideas. Antes, como vuelvo a insistir, dijo Alejandro, el software, ¿no? Que a veces nos come ahí el querer trabajar en él y ya terminar todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ochoa. Y precisamente también quisiera hacerte una última pregunta de mi parte. Ahorita abrimos los micrófonos al público si quiere preguntar algo. Eh, habla también en el libro sobre los equipos multidisciplinarios que casi que no terminan siendo tan multidisciplinarios, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar tu opinión, doctor Ochoa, sobre cómo trabajar entonces con equipos multidisciplinarios que sean efectivos. Cómo trabajar con equipos multidisciplinarios que sean efectivos. Pues la verdad es que es la apertura, ¿no? Yo me acuerdo mucho que esta idea de que se manifestaba en algunas imágenes antiguas del arquitecto como el director de la orquesta. Un equipo multidisciplinario que cada quien tiene una función y tiene un instrumento que tiene que saber realizar adecuadamente. Lo hacemos en obra, ¿no? Ahora, en diseño, todas estas filosofías, todas estas corrientes como
la biomimesis o la base en lo natural, las filosofías que vienen de otras corrientes, como por ejemplo la sistematización que viene en el libro o la teoría de los sistemas, todos estos elementos, pues es poder platicar con ellos, con estos especialistas y que podamos nosotros tomar las ideas, tomar las decisiones a partir de estas ideas que nos transmiten todos ellos y trabajar en esa multidisciplinaridad para lograr esto. En específico, en el diseño, muchas veces solamente recibimos pues ya los elementos finales de estas teorías, pero meternos en ellas, trabajar con estas gentes, que a veces no lo hacemos, no hacemos mucho de trabajar con ellos, por ejemplo, con estos biólogos que nos podían dar mucha oportunidad al abrirnos a estos organismos, que son lo que hacemos nosotros. Un organismo, que yo le llamo Frankenstein, un organismo que lo hacemos de cero, ¿no? Entonces, nos volvemos dioses, qué padre esta profesión. Y entonces, pero trabajar con más visiones, no nada más la única que se nos entregan de primera instancia, como dice Alejandro, y todas estas estrategias nos dan pauta para ello, poderlo lograr y trabajar con eso, hablar el idioma de ellos, pues. Muchas veces eso es lo que nos falta, acercarnos a ellos y a veces nos negamos, con los filósofos, con los biólogos, con los químicos, etcétera. Hay mucho por aprender. Entonces, es la apertura a final de cuentas para que el diseño sea todavía más sustentado, más fuerte, más multidisciplinario. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien del público veo. Perdón, Sí. Mónica, ¿me permite quizá también comentar algo de esto de la multidisciplinariedad? Para mí la multidisciplinariedad, sobre todo en el diseño, yo pienso que implica salirte de tu enfoque tradicional dentro de los arquitectos. Tú, para poder innovar dentro del diseño, tienes que salirte de lo que ya han dicho los demás en tu propia disciplina o en tu propia área. Entonces significa cambiar de enfoque. O sea, yo tengo que ver la arquitectura desde el punto de vista de cómo la ve un psicólogo, desde cómo la ve un antropólogo, desde cómo la ve un filósofo como tal. Entonces, para mí la disciplinaridad, cuando realmente se logra innovar, es cuando te sales de tu zona de confort, de cómo analizas y ves las cosas de tu propia disciplina, porque ahí es como seguir un recetario de lo que otros han hecho. Pero cuando yo cambio ese enfoque y lateral, lo veo completamente de otra perspectiva, es cuando yo puedo realmente innovar y atraer elementos de otras disciplinas que me permitan a mí mejorar mi propuesta de diseño. Entonces, estas estrategias, si revisan el libro, ahora que lo puedan tener, básicamente es como desde otros enfoques filosóficos, como bien decía el doctor Ochoa, la teoría de sistemas, la cuestión de la complejidad, cómo se aborda desde el punto de vista filosófico y cómo se puede atraer para entender las problemáticas de un objeto arquitectónico, nos va a arrojar mayores elementos de análisis, de diagnóstico y de visión, básicamente. Entonces, el enfoque multidisciplinar, desde mi punto de vista, para que realmente logres innovación en lo que hagas en cualquier área, es cambiar tu perspectiva sobre lo que tradicionalmente has hecho. Salte de esa línea que tienes trazada y busca romperla con otros esquemas, con otra perspectiva de cómo abordarlo. Y ahí es cuando se logra innovar. Entonces, muchas colaboraciones en el diseño, si tú te has fijado a través de la historia, cuando se logran innovar, por ejemplo, esto de la caja negra, esto del pensamiento lateral creativo y todo esto, es el trabajo de psicólogos traído a la área arquitectónica. Y así cada una de las disciplinas te va aportando esa condición. Entonces, más que trabajar todos juntos de la mano, no, es a ver tú cómo estás haciendo tal cosa, que te rompa el esquema y poder innovar con metodologías y procesos inclusive de otras áreas que se pueden incorporar, ¿sí? Yo ya hace años escribí un libro sobre arquitectura y cine, por ejemplo, y ahí era buscar un paralelismo entre el proceso creativo en el cine, a través de los storyboards, a través del montaje, de la edición, y era hacer un equiparable con cómo se hacía en la arquitectura. Entonces, cuando traes de otras disciplinas
no solamente científica, sino también artística sobre todo, es cuando puedes hacer una innovación a tus propuestas. Y eso fue lo que hizo Ren Koolhaas en su tiempo. Él estudió cine y después estudió arquitectura, y eso le permitió tener una perspectiva completamente diferente del diseño, y es reconocido como uno de los principales arquitectos innovadores del mundo. Pero él primero estudió cine y después arquitectura. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Ahí, ya, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. No sé si entre el público, que de hecho estoy viendo por aquí, veo algunos colaboradores, veo integrantes del consejo editorial de la revista, alumnos de Alejandro, etcétera. ¿Alguien quisiera hacerles alguna pregunta a nuestros panelistas? ¿Alguien que levante la mano? No te preocupes, Moni, están como mis clases. Ahorita callados. ¿Qué va a pasar en mis clases? No creas, tengo que estar. Bueno, pues aquí está el libro. Nosotros tenemos algunos ejemplares y queremos pues regalarlos. Entonces vamos a hacerlo por medio de redes sociales. A las primeras 20 personas que nos manden una foto con 3 revistas de Arkin, ediciones no repetidas, les haremos llegar su libro. Realmente ya lo leí, vale mucho la pena. No soy arquitecta, soy comunicóloga, pero ya me estoy especializando mucho en arquitectura, y esto, de hecho, bueno, no solo me inspira para mis procesos también creativos en la búsqueda de temas y en el enfoque, sino que de hecho también, y te lo comenta Alejandro, ya me inspiró también para algunos temas en las siguientes ediciones. Entonces, porque dije, no, aquí hay mucho material para sacar. Entonces, muchas gracias, y creo, si para mí funciona, ya me imagino que para los arquitectos va a ser muy útil, ¿no? Y para cualquier profesional que de alguna manera trabaje con temas creativos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho este libro. Entonces, pues no sé si ustedes quieran agregar algo, y esperamos sus mensajes para para hacerles llegar los libros. De mi parte, Mónica, agradecer a ustedes por invitarme, a Alejandro igualmente, felicitarlo, desearle que sigan los éxitos, que podamos pues, disfrutar en breve de otras disertaciones tuyas en este campo y los muchos que abarcas. Felicidades nuevamente, Alejandro. Muchas gracias, Ochoa. Yo también quiero agradecer otra vez a Abraham, a Mónica por el apoyo, a Ochoa por visitar, no solamente para compañía, pero en general, y mis estudiantes que son callados y serios, también agradecer su presencia, y que sea inicio de próximas colaboración. El trabajo colaborativo multidisciplinar contribuye muchísimo a que el conocimiento pueda servir a los estudiantes y a cualquier persona, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Alejandro, perdón, Abraham, ¿quieres cerrar esta cita? Micrófono, micrófono. Ahí está. Alejandro, te felicito por este logro. De nuevo, muchas gracias por invitarme a participar en este gran proyecto. Este es uno de varios que sé que vas a empezar a hacer. Me imagino que vas a ir haciendo diferentes libros para diferentes procesos, en cuestión no nada más de diseño, sino en general, porque eres una persona muy preparada. Agradezco mucho al doctor José, Mónica, como siempre. Gusto siempre saludarlos y nos vemos pronto, y saben que tienen nuestro apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Tengan una buena tarde. Gracias. Ya, no sé, Alejandro, si quieres cerrar con algo. Pues solamente
¿A dónde tienen que escribirte con tus fotos para que vean los libros? En la página buscan Revista Arkin, en la página de Facebook de Revista Arkin, y ahí Vox mandan la fotografía y ya con eso les hacemos llegar el libro. No, pues yo también tengo que agradecer la colaboración de Arkin, y la colaboración del maestro Ochoa, y muchas gracias, y cualquier duda que tengan, plática y demás, mis estudiantes sobre el tema, con mucho gusto estoy abierto a recibir sus mensajes y demás. Muchas gracias por estar aquí, gracias. Pues muchas gracias Alejandro, muchas gracias doctor Ochoa, Abraham, gracias, y pues estamos en contacto ya. Por aquí ya me están llegando mensajes pidiéndome contactarse contigo o recibir el libro. Entonces muchas gracias y muchos éxitos, y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, ya tarde. Gracias. Adiós. Gracias, bye. Bye. Adiós, gracias.